Bueno, bienvenido al semillero otra vez. Esperemos que en un ratito se conecte el profe Francisco para que lea la acta y todo lo que se hace siempre. Pero nosotros aprovechemos y vamos arrancando con lo que nos corresponde para volver. Hoy quedamos, sabes que el semestre termina la próxima semana, entonces vamos a ver hoy análisis cualitativo con el software. La próxima semana vemos un tema que nos interesa, que es el tema de categorización y operacionalización, que es algo que hay que tener muy claro. Y ya está. Y luego entonces vamos trabajando sobre la marcha para ir corrigiendo lo que tenemos hasta ahora, para aprovechar el próximo semestre y terminar de desarrollar todos los proyectos que tenemos en vida, que pues, les sirve a ustedes también para su trabajo de grado. Bien, hoy vamos a hablar de software para análisis de datos cualitativos. Uno tiene una investigación donde le va a preguntar a unos poquitos, no le va a preguntar a un grupo grande. Le pregunto unos poquitos y por esa razón las preguntas son abiertas. Hablábamos del enfoque de la investigación o la naturaleza de la investigación era cualitativa, porque buscaba valorar las cualidades de algo, ¿verdad? De un grupo muy selecto de gente que yo considero que es la que sabe sobre el tema. Que tenemos como diseño de investigación de campo, es decir, vamos a preguntarle a esta gente en el campo de qué es lo que necesitamos saber de ellos. Qué tipo de investigación es descriptiva, porque en definitiva yo voy a recoger la información de ellos para poder describir el entorno, el sector que estoy analizando, que no es experimental porque yo no estoy aislando ningún grupo, que la técnica puede ser la entrevista formal, si yo voy a aplicarla, y que el instrumento de recolección de información es un cuestionario con preguntas abiertas. No son preguntas cerradas, porque si yo me pregunto 3 o 4, utilizar un software como el de la semana pasada, que era SPSS, y hacer un análisis de correlación como el que vimos de Spearman, no me va a servir de nada. Porque es muy poquito. Entonces no vale la pena decir el 70% si son 3 a lo que estamos preguntando, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver este software que sí me permite coger la opinión de ellos y poder estructurar de alguna manera el análisis de opinión de lo que ellos me dicen. Entonces, creo que los requisitos fundamentales para poder arrancar esto es la siguiente información. Primero, el enfoque teórico de la categorización. Luego vamos a necesitar las categorías. Luego necesitamos el guión de entrevista. Y luego, antes de abrir el software, necesitamos tener el documento de cada entrevista que yo aplique. Voy por pasos. ¿Qué es el enfoque teórico que yo planteo? Mire, de aquí donde yo parto y le digo, mire, no hay nada más importante que tener una buena base teórica. Cuando usted tiene una buena base teórica, al final de las bases teóricas, yo les sugeriría que hicieran un cuadro como este. Este cuadro resume el autor, la investigación que desarrolló y cuáles fueron las categorías que ellos evaluaron. Es decir, cuando yo digo a ustedes que hagan una base teórica, que le digo, mire, pongan el título principal, pongan los subtítulos, después de los subtítulos, las clasificaciones que plantea cada autor. Bueno, esto plantea, digamos, quise agarrar este mismo trabajo porque me parece que es bien sencillo, porque trata sobre cómo el profesor da clase. Y el cómo el profesor da clase termina siendo bajo 3 categorías principales. Pero vamos a ver todas las categorías que plantean estos autores. Este autor, Sandra Patricia, este resumen de la base teórica, que yo les sugiero que hagan un cuadro resumen de la base teórica. Esta señora, Basto Torrado, propuso como categoría la concepción del saber, las prácticas como el hacer, las actuaciones como el ser, la reflexión como el pensar. Esas son sus categorías. Y sus subcategorías son las creencias, los pensamientos, la disciplina, la práctica y la excelencia profesional. Las subcategorías de las prácticas, me está diciendo que escucha entrecortada, ¿verdad? Sí, señor. Sí, se lo escucha entrecortado. Al profesor Francisco no estoy preguntando, eso no es el problema que escuche entrecortado para el profesor, pero si ustedes que son los que necesitan escuchan entrecortado, imagínense ustedes. Entonces, déjenme ver qué podemos intentar aquí.
porque no creo que sean los... Déjame quitar el audio. Ok. Ahora sí me escucha, Francisco. Francisco, ¿se escucha entrecortado todavía o no? Si se sigue escuchando entrecortado, es por un tema de... déjame quitar el video. Ok. Ya quité el video. ¿Se escucha mejor? Sebastián, abra el micrófono y dígame si se escucha o no se escucha. ¿Han cambiado mucho? Ok, déjame ver si me puedo conectar desde el teléfono y utilizo el computador solo para compartir pantalla. Ya, espera un momento. Me salgo, vaya leyendo el acta mientras me salgo y vuelvo a entrar. Bueno, muchachos, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, jóvenes, vamos a hacer lectura del acta anterior, que corresponde al acta número 011, desarrollada el 29 de abril del 2021 a las 4:30 de la tarde. Ahora sí me escuchan. ¿Ahora sí escuchan o no? Sí, ahora sí mejor. ¿Mejor o entrecortado todavía? Bueno, me apagaron el micrófono, entonces sí se escucha mejor. Qué pena. No, se lo apagué yo, porque con esa bandera al fondo estoy protestando aquí. Entonces digo, hay que apagarlo, ¿qué vamos a hacer? Ahora sí se escucha mejor. Me digo que si se escucha mejor porque lo que voy a explicar es muy minucioso. O sea, es muy paso a paso lo que voy a explicar y necesito como tener bien el sonido para que escuchen lo que voy a ir mostrando. ¿Okay? Por eso necesito que alguien abra el micrófono y empiece a decirme si está escuchándose bien o si no. Se sigue escuchando mal. Bueno, mientras que vuelve Alfonso, entonces estamos haciendo lectura del acta número 11, y en donde abordamos 4 puntos. Dimos la bienvenida a los integrantes de Semillero, la explicación del manejo del software SPSS, lectura del acta número 10, espacio para preguntas y despedida. Conforme a esto, pues los estudiantes quedaron comprometidos a generar su adelanto, ¿sí? Adelanto o su avance, digámoslo así, conforme a las explicaciones que hemos desarrollado en cada uno de los encuentros que hasta el momento hemos alcanzado. Y pues hubo un registro fotográfico y unas conclusiones en donde pues realmente se perfila la función de la investigación en el semillero Unilíder, correspondiente al primer semestre del año 2021. Ahora sí se escucha bien, Francisco. La dinámica sigue hablando para ver si logramos percibir que hay mejora en el audio, porque pues hasta el momento sigo escuchando todavía intermitencia. ¿Sí? No, porque ahora me conecté, fue por el teléfono, no estoy conectado al computador. Ok, pero de pronto es el Wi-Fi el que está presentando la intermitencia. ¿Sí? No estoy conectado al Wi-Fi, estoy conectado a los datos. Ahora sí se escucha bien, sí se está escuchando bien, sí señor. Ok, ahora sí. Yo creo que ahora sí, porque ya quité el Wi-Fi. Eso genera mucho problema cuando está el Wi-Fi y los datos al mismo tiempo. Yo creo que ahora sí debería escucharse bien. Sí, estamos escuchando bien. Ok, listo. Está bien. Dale, entonces sigue ahí leyendo y yo lo que voy a hacer es que hablo por el teléfono y comparto la información. Ya, ingeniero Alfonso, ya terminamos la lectura del acta y pues vamos a darle pues paso a
a su exposición, donde pues se tiene pensado que vamos a trabajar la próxima semana para dejarles ya a ustedes la proyección del diseño del instrumento para que en temporada de vacaciones académico o el receso escolar ustedes puedan avanzar en sus proyectos. Quiere decir que para el segundo corte, perdón, segundo semestre, ustedes ya o cada uno de sus proyectos tienen que entrar en su respectivo avance. Ingeniero Alfonso, te escuchamos. Listo, entonces confirma si escuchas bien y voy a empezar a hablar por el teléfono y a compartir por el computador, ¿ok? Bueno, perfecto. Voy a empezar de nuevo. Entonces, los requisitos básicos para poder, si no se escucha, me interrumpen de una. No me pongan a escribir en el chat porque yo el chat del team no lo veo. Si me escriben al WhatsApp que sí lo puedo ver, pero el chat del team, muy difícil. Bueno, vamos a ver entonces el software de análisis cualitativo y requiero que cuando se caiga el sonido me digan se cayó, porque esto es un tema de ir tejiendo, ir hilando muy delgado. ¿Okay? Entonces necesito que presten atención. En 20 minutos, en 10 minutos usted aprende a manejar SPSS y en 20 minutos aprende a manejar Atlas T, pero lo único que tiene que prestar atención, si no, olvídese, ni en una hora aprender. Bien, entonces empecemos con el tema de Atlas TI. Atlas TI es un software para analizar investigaciones cualitativas, es decir, opiniones acerca de informantes claves que yo siempre escojo pocos porque yo no me voy a poner a analizar el contenido de preguntas abiertas de muchas personas, porque por eso es que selecciono informantes claves, determino una investigación de naturaleza cualitativa, con un diseño de campo porque voy a recoger la información desde los informantes claves, con un tipo de investigación descriptiva porque quiero describir cuál es la percepción de ellos respecto a un sector o un evento en particular. Con una población que si bien pudiéramos hablar de un grupo muy grande, cuando hablamos a hablar de la muestra, hablamos de una muestra no probabilística e intencional, como vimos en la bibliografía hace 2 semanas. Y cuando no probabilística e intencional, yo argumento el por qué estoy seleccionando a esos informantes clave, ¿okay? Que al máximo deberían ser 3 o hasta 4, pero no más, porque si no, entonces ya vamos a ver que esto se vuelve una telaraña que no puede conseguir uno, ni las arañas ni la tela. Bueno, eso nos lleva entonces al análisis de datos, de información, no es de datos porque los datos son cuantitativos, el análisis de información que nos permite dilucidar cuál es el perfil de opinión de ese grupo de expertos que yo estoy entrevistando. Para ello hay una información previa que yo debo tener. ¿Okay? La información previa que yo debo tener es un cuadro de enfoque de categorización, ¿okay? Que eso sería como el ideal que yo debería hacer ya para que les llegue lo que les estoy compartiendo, porque se quedó pegado en algún lado esto y no está en la diapositiva que estoy viendo. Ya cargo. ¿Qué está viendo ahorita? Un cuadro que dice enfoque de categorización. Compilación Tinto. No, ese es el software. Déjame salir y volver a entrar de compartir pantalla. Porque a veces se cuelga. Ok, déjame compartir pantalla de nuevo. Porque se cuelga y se pone bruto. Ok, esperemos a que caiga el compartir pantalla y podamos verlo. Entonces, ok. Eso todavía no es. Déjenme pasar a la siguiente. Este es un rollo con la velocidad del internet. Espera un momentito y volvemos a hacer el mismo juego de salir y entrar. PowerPoint. Que déjenme hacerlo paso por paso a ver si. Ok, ahí está Francisco. Todavía no quiere pasar a la siguiente diapositiva. Ok.
Déjame pasar a la siguiente. Ok, un poco lo que quiero mostrarle antes que llegue a la diapositiva, lo que les quiero mostrar es cuán importante es tener una buena base teórica. Y una base teórica que tenga un título principal, unos subtítulos y dentro de esos subtítulos las clasificaciones que corresponde a cada subtítulo. Porque es la única manera como yo voy a poder identificar en la investigación cuáles son las categorías, cuáles son las subcategorías y cuáles son los indicadores. Porque eso es lo que me va a permitir cargar la información que necesito poner en el software. El software me va a pedir luego una serie de datos, pero eso es lo más básico que necesito. Entonces, ya mire, ¿sabe qué voy a hacer? Voy a salirme un momento, voy a desconectar el internet del computador y vuelvo a entrar porque eso está muy lento. Entonces, a que esto corre mejor. Déjame salirme de acá. Eso. Ahora me salgo de la reunión. Ni siquiera me he salido de la pantalla y de la reunión. Ok. Ya. A ver si esto aguanta nuevamente la carga de la información. Por fin. Bueno, esto que le estoy compartiendo ahora es lo que yo llamo enfoques de categorización. Francisco, dime si estás escuchando ahora sí. Sí, estamos escuchando Okay. Y viendo. Entonces, este es el enfoque de categorización y esto lo que hace es resumir las teorías que yo planteo en mis bases teóricas. Por eso es tan importante tener unas bases teóricas sólidas. O sea, que yo le digo, ponga el título principal en la mitad, ponga los subtítulos y dentro de los subtítulos ponga las clasificaciones. Bueno, esta señora Basto Torrado investigó acerca de prácticas pedagógicas. Voy a poner ese ejemplo porque digamos es lo que vivimos todos los días con los profesores. Y ella define que los profesores yo los puedo medir de acuerdo a la concepción del saber, a las prácticas de cómo hacer las cosas, a las actuaciones y a la reflexión. Esas son las categorías. Y las subcategorías son las que están después de los 2 puntos. Esto fue lo que investigó ella. Otra persona investigó esta cámara estrella, investigó acerca de estas características del profesor en cuanto a la dimensión de formación profesional, personal, racional, de apertura y profesional. Otra, está Moreno, trabajó sobre cómo el profesor da clase a través de la racionalidad técnica, a través de la racionalidad práctica, a través de la racionalidad emancipatoria. Otro, que es Romero, entonces estudió al profesor de acuerdo solo a las actitudes, en cuanto a la reflexión, en cuanto a la construcción, en cuanto a la innovación. Bien, ahí está todo, digamos, todos los autores que uno pudo haber citado en sus bases teóricas, haciendo referencia a cuáles fueron las categorías de estudio que ellos desarrollaron. Para que finalmente, cuando yo toco todos los autores que están arriba, yo pueda identificar cuáles son las categorías que yo voy a desarrollar en mi investigación. Es decir, si yo estoy arriba revisando en el caso de, vamos a poner el caso de Juan Sebastián que se conectó ahorita. Juan Sebastián está desarrollando la investigación acerca de la factibilidad para franquiciar un café. Y la factibilidad para franquiciar un café, entonces podemos hablar de varios autores que hablan de la factibilidad de mercado, factibilidad técnica, factibilidad financiera, factibilidad económica, factibilidad medioambiental y factibilidad social. Hay otros autores que hablan de franquiciar, hablan solamente de la factibilidad de mercado y de la factibilidad técnica. Es decir, si es necesario,
el café y qué necesito para poder arrancar. También yo podría enfocarlo desde otra perspectiva, que yo pudiera estudiar la creación de una franquicia en función de qué puedo ofertar y tendría entonces como categorías que voy a ofertar como producto, que voy a ofertar como precio, cómo voy a ofertar a través de la promoción y en dónde lo voy a ofertar, que es la plaza. Yo pudiera hablar del enfoque de cómo, con otro autor en el cuadro, otro autor que hable de cómo generar un modelo de negocio. Entonces, el de la triple capa de Joyce. Entonces, Joyce habla de el triple canvas y las categorías serían el canvas económico, el canvas medioambiental y el canvas social. Y esas serían las categorías. Yo puedo hablar de Porter como autor y dentro de Porter yo podría decir, bueno, voy a estudiar la factibilidad de montar un negocio, pero valorando lo de las 5 fuerzas de Porter. Entonces yo estaría valorándolo desde el hacinamiento, poder de negociación con proveedores, esas serán las categorías, poder de negociación con clientes, barreras de entrada y productos sustitutos. Que yo quiero estudiar la factibilidad de crear un café pues, desde la perspectiva de la matriz BCG. Entonces yo estaría teniendo los productos estrella, los productos vaca, los productos de alto riesgo. ¿Okay? Que yo quiero estudiar la factibilidad de crear un café de la perspectiva de las nuevas tendencias de Porter. Entonces tendría como categorías el share value, la gestión de experiencia del cliente y el servicio. Esas serían las 3 categorías. Entonces, lo que yo les sugiero es que tengan una buena base teórica, donde tengan autores que tengan diferentes enfoques acerca del trabajo que usted va a desarrollar, ponerlos en un cuadro y a partir de ese cuadro, como el que están viendo ahora, extraigan lo que a usted le interesa investigar. De tal forma que yo puedo tener claro, pero bien claro, para dónde es que va mi investigación y el porqué de mi investigación. Entonces, ok, ya cuando tengo el enfoque de las categorías, entonces el paso siguiente es crear mi categorización. Entonces, cuando yo creo mis categorías, tengo un cuadro. Recuerda que la semana pasada cuando hablamos de SPSS, hablamos de operacionalización de variables. Como es una investigación cuantitativa, no vamos a hablar de operacionalización de variables, vamos a hablar de categorías. Entonces, tengo un cuadro que me debe resumir las categorías y que me debe decir la categoría, la dimensión, la subdimensión, el indicador y el número de preguntas que responde a ese indicador. Todo esto lo tengo que tener claro antes de poder entrar en el software. Miren lo que voy a hacer un truco por acá de eso que la malicia del indio. Share whiteboard, share layout. Porque no está mostrando lo que les quiero hablar. Déjame ver si yo puedo. Vamos a hacer un truco para poderles mostrar desde el teléfono lo que les estoy hablando porque se puso inteligente hoy. Como me metí con la gente del paro ahí, como el profesor que tenía la bandera al fondo, entonces esto se molestó conmigo. Ok, ahora déjame ver cómo activo el compartir pantallas del teléfono. Que no, porque voy a activar la cámara. Ya está. Listo. Ahora déjame ver cómo volteo la cámara. Aquí. Share, ok. Listo. Aquí estamos mejor. Así no estamos pendientes de si puedo compartir o no pantalla. ¿Ustedes lo están viendo en su computador o lo están viendo en el teléfono? Francisco, ¿lo está viendo en el computador o lo está viendo en el teléfono? En el computador, ingeniero. Listo. Entonces, fíjate, ¿a qué queremos llegar? Queremos llegar a esto que es la categorización de las variables. Por ejemplo, para este estudio, la primera categoría son las aptitudes. Y esas aptitudes tienen 3 dimensiones. Esas dimensiones son la dimensión práctica, la dimensión de concepción y la dimensión instrumental.
Y ella a su vez tiene estas subdimensiones, que son trabajo pedagógico y evaluación. Y dentro del trabajo pedagógico identificas estos indicadores. Y los indicadores son indicador de planeación, indicador de metodología, Profe, indicador de ¿usted está mediación. compartiendo? No, pero no es que, ay, usted como que andaba haciendo los ponquecitos, no le dije que compartir pantalla no me dejó compartir más. Es que a mí el Teams me está saliendo todo raro. Se puso a hacer los ponquecitos y no me prestó atención, que le estoy mostrando aquí desde la cámara del teléfono en la categoría de la investigación. No, es que no está saliendo nada, Alfonso. Ah, no me diga. Nada. Uy, pero qué Ve, raro, que está porque- haciendo los ponquecitos de otro, ¿vio? No es que tengo las manos ocupadas en esto. Si no estuviera cocinando, con muchísimo gusto. A ver, déjeme intentar de nuevo compartir pantalla con esto para ver si... Ah, imagínense que en el computador hasta ahora está hablando María de los Ángeles. Así está de lento esto. Ok, déjame ver si... Ahora que estoy compartiendo... Déjame hacer un truco aquí en la casa. Déjame apagar un par de aparatos aquí que están conectados a internet para poder tener nosotros full internet. Mira, ¿estás conectado a internet a la casa? Se va a quitar el internet al niño. ¿Ah? Algo no les doy, que no les doy. Ese es el clave, cuando yo pedí el clave me dieron ese. Ok, déjame ver que ya desconecté algo por allá. La tabla de esta está desconectada. Y volví a reiniciar el modem. A ver si aquí entre 5 y 7 el internet se vuelve un asco. Entonces, bueno, entonces le voy echando el cuento mientras. ¿Quién pudo descargar el software? ¿Quién descargó el software? Yo lo descargué, profe. Ok, listo. ¿Qué le apareció en el software cuando le hizo doble clic? O sea, la plataforma ya como tal abierta. Sí, Me sale crear nuevo proyecto o importar proyecto. dele crear nuevo proyecto para que vayamos al día. Así lo hacemos como taller. Cuando le diga crear nuevo proyecto, me avisa que ve en la pantalla. Está cargando, profe. Ok. Y aquí también el internet está cargando. El software es muy cómico porque el software hay que darle los instrumentos que usted aplicó, tiene que transcribirlos en Word. Y luego que ya los tenga en Word, entonces usted se los va a dar. Cuando le doy crear proyecto me dice nombre del proyecto y comentario. Ponga el nombre del proyecto. Póngale un nombre cualquiera. Recuerda que la semana pasada había que darle todo al software, ¿no? Había que darle los datos, había que crearle las variables. Bueno, pues a este también hay que crearle más o menos lo mismo. Solo que le va a pedir, bueno, déme los cuestionarios. Y ahora dígame cuáles son las categorías del cuestionario. Vamos a ver si ahora sí logra conectarse. Ahí ya abrió, profe. ¿Ya abrió? Ok. ¿Qué aparece? Aparece un cuadro en blanco por un lado. Sí, sale agregar documento, crear entidades, navegador, documentos, citas, códigos, memos, redes. Muy bien. Bueno, los documentos son los cuestionarios que usted aplica, pero ya transcritos. Entonces, en número 1, la respuesta que le respondió. Y cada documento corresponde a cada uno de los informantes que usted tiene. Por ejemplo, si Juan Sebastián tiene
4 informantes claves, entonces hay que colgar el documento de cada uno de los informantes claves. O sea que debemos transcribir cada uno de los cuestionarios y luego colgar esos cuestionarios por separado. Entonces digamos, eso es a veces medio cansón, pero créanme que más cansón es tratar de analizarlo a pie, es decir, agarrar los cuestionarios y analizarlos uno por uno. Que como vamos a hacer un análisis de contenido, el software me va a permitir combinar las opiniones de todos los entrevistados. Ahora, ¿dónde está el tema de la opinión de todos los entrevistados? En que el software ayuda, pero no hace magia. Entonces el software, yo tengo que colgarle la entrevista de cada uno por separado. En el caso de Juan Sebastián, como le decía, Juan Sebastián, ¿cuántos informantes claves tienes tú? Sebastián. Profe, por ahí unos 4 o 5. Ok. Entonces, si tienes 5 informantes claves, hay que colgar los 5 documentos de las respuestas que te dieron transcritos. ¿Ok? Entonces, donde dice documento, vamos a tener 5 documentos colgados. Y luego él me va a decir, ok, ya tengo el documento. Ahora, ¿qué quiere que le codifique? Y cuando me dice que quiere que le codifique, es donde yo tengo que empezar a meterle eso que yo les digo ahorita, que es como la estructura de la base teórica con la cual yo he creado las categorías, ¿no? Que yo creo que vamos a decir ahora camina bien. Ok. Esto fue lo que se le abrió a María de los Ángeles. Bien, miren. A ver si llego a donde. Ok. Esta es la categorización. Entonces, ¿qué hice aquí? De arriba donde está el enfoque teórico de categorías, que es el resumen de la base teórica, yo extraigo lo que yo quiero investigar. Y lo que yo quiero investigar entonces se corresponde con las categorías que yo tomé de arriba, con la combinación de dimensiones que yo pude haber tomado de arriba, con las subdimensiones que corresponde a cada dimensión y con los indicadores. ¿De dónde sale eso? Eso sale de la base teórica. El título principal de la base teórica es aptitud. Y debajo de aptitud hay autores que hablaron de muchas cosas, pero entre las muchas cosas, en general, hablaron de práctica, concepción e instrumental. Y de esos que hablaron del subtítulo práctica, hay gente que habló de trabajo pedagógico, que habló de evaluación, y de los que hablaron de concepción, hubo gente que habló de concepción, conocimiento disciplinar. Es decir, el título de la base teórica es aptitud. El subtítulo de la base teórica es práctica. El otro subtítulo es concepción. El otro es instrumental. Pero la clasificación que estaba dentro de práctica es trabajo pedagógico y evaluación. Y lo que encontré dentro de trabajo pedagógico fue planeación, metodología y mediación. Y lo que encontré dentro del subtítulo de evaluación fue proceso y objetivos. Entonces, esta estructura que implica las categorías, al igual que la operacionalización, es su aporte. Es decir, ¿qué voy a agarrar yo de la base teórica que me interesa investigar? Aquí es donde Juan Sebastián define, bueno, ¿qué voy a tener ahí en la categoría? Precio, producto, plaza, promoción. ¿Qué voy a tener en las categorías? ¿El Canvas económico, Canvas medioambiental o Canvas social? ¿Qué voy a tener en la categoría? Hacinamiento, poder de negociación con proveedores, poder de negociación con clientes, barreras de entrada y productos sustitutos. ¿Qué voy a tener en las categorías? Los 4 vértices de la matriz BCG. Entonces, eso lo define cada uno de acuerdo a su investigación. Si decide Juan Sebastián, ok, otro que puede hacer para factibilidad es factibilidad de mercado, factibilidad financiera, factibilidad económica, factibilidad medioambiental, factibilidad técnica y factibilidad legal. Y usted decide que de esa clasificación dice, mire, yo voy a desarrollar la factibilidad de mercado porque necesito saber a quién le voy a dirigir esto. La factibilidad técnica, ¿qué necesito para poder arrancar? Y la factibilidad financiera, ¿de dónde voy a sacar la plata para poder arrancar el negocio? Entonces, yo puedo tener arriba las 6 categorías por un autor cualquiera, ¿okay? O por varios autores.
Pero de todo ese montón de categorías que yo presenté en la base teórica, yo voy a seleccionar lo que a mí me interesa para mi trabajo. Esta parte del trabajo es tan individual como el cómo enjabonarse. Cada uno se enjabona de manera diferente. Entonces, cada uno tiene más o menos claro para dónde va su investigación y qué es lo que quiere investigar. Por ejemplo, María de los Ángeles quiere investigar. Fíjate que lo tuyo se parece mucho a un estudio de factibilidad. Es decir, profe, ¿cómo hago para montar el negocio y hacer catering para esta gente? Ok. ¿Qué quieres saber de ellos? Características del producto, de lo que ellos necesitan. ¿Qué precio pagan por esos productos? ¿Dónde los ubican? Es decir, la plaza donde los ubican, la promoción. ¿O quieres saber cómo está el sector? Que ellos tengan información de cómo está el sector. ¿Cuál es el nivel de hacinamiento? ¿Cuál es el poder de negociación con proveedores? ¿Cuál es el poder de negociación con clientes? ¿Cuáles son los productos sustitutos y cuáles son las barreras de entrada? O yo quiero sencillamente valorar, qué sé yo, las 5C, o quiero valorar, para montar mi negocio, quiero saber, igual que Juan Sebastián, la factibilidad de mercado, es decir, si están dispuestos a comprarme los cupcakes, la factibilidad técnica, qué necesito para producir masivamente los cupcakes que no sea el horno de mi mamá, y la factibilidad financiera, dónde voy a sacar la plática para poder comprar la maquinaria, adecuar un espacio, el tema de la logística, el tema del almacenamiento de materia prima, de productos terminados, de productos en proceso. Para todo eso se necesita un espacio. Dinero, primero, se necesita saber cuánto estoy dispuesto a vender, que tiene que ver con la factibilidad de mercado. Se necesita saber qué espacio tengo para poder trabajar, porque al mínimo mesones necesito y un horno medianamente industrial. ¿Y qué necesito desde el punto de vista financiero? ¿De dónde voy a sacar la plata para poder comprar lo que tengo que comprar, mantener ese stock de materia prima? ¿Cuánto puedo aguantar con ese stock para yo poder negociar con esta gente que me paguen en un mes, qué sé yo? ¿Y cómo se va a mover la plata? O sea, ¿cómo voy a empezar a tener ingresos para poder pagar eso? No, que María de los Ángeles quiere hacerlo en función del canvas de Joyce, que son las 3 capas. Entonces, las 3 capas son las categorías, sí. Entonces, canvas económico, canvas medioambiental, canvas social, y de ahí entonces salen subdimensiones, ¿no? En el caso del canvas económico, ok, hay una subdimensión que trata sobre los clientes, una subdimensión que trata sobre los procesos y otra subdimensión que trata sobre lo económico-financiero. Entonces ya tenemos la categoría y las dimensiones. ¿Cuáles son las subdimensiones? Bueno, las subdimensiones de los clientes son el segmento, los canales y la manera de comunicarse con los clientes. ¿Cuál es el indicador del segmento? Bueno, el indicador del segmento es género, estrato, nivel de ingresos, cuánto invierte en ponquecitos, en cupcakes, en cosas de estas. Eso es lo que yo voy a preguntarle al segmento. Entonces me agarro la segmentación de Achievement y ya sé qué preguntarle al segmento. Entonces ahí va el número de las preguntas de lo que a mí me interesa saber del segmento. Los canales, que termina siendo el otro indicador. ¿Cómo considera usted que pudieran atender mejor el negocio? ¿Con domicilios? ¿Con domicilio en moto? ¿Con domicilio en vehículo? Entonces me está diciendo cuál es el canal por el cual yo le voy a hacer llegar el producto. ¿Cómo va a mantener las relaciones con los clientes? Ese termina siendo la otra subdimensión. Bueno, las relaciones con los clientes. A ver, ¿cómo quiere que yo me relacione con usted, con los clientes en el caso de María de los Ángeles, con los clientes de la funeraria? O sea, quiere que me relacione a través de las redes sociales, a través de visitas. Entonces, ahí viene el número de la pregunta que corresponde a eso que a usted le interesa saber de ellos. Yo le voy a decir una cosa, yo no pretendo que usted aprenda a manejar a TI, ¿no? Sino estoy diciendo qué es lo que necesita uno y le estoy destacando la importancia que tiene manejar una buena estructura en su base teórica para que le permita identificar de dónde me voy a agarrar yo para poder preguntarse. ¿Qué me interesa conocer de él? ¿De qué teoría me voy a agarrar para preguntar? Profe, pero ¿cómo voy a adivinar eso? Para eso son los antecedentes. Entonces, revise qué hicieron los antecedentes. ¿Qué categoría usaron los antecedentes? ¿O qué variables si es cuantitativo? Bien, ¿por qué les insisto en este cuadro? Bueno, porque este cuadro es el que me va a permitir crear el guión de entrevista.
Y aquí están las preguntas abiertas. Entonces, pregunta 1, ¿qué particularidades asociadas a los enfoques pedagógicos tradicional y contemporáneos caracterizan a los docentes de su institución considerando sus prácticas pedagógicas? Es decir, mire, ¿cómo son los profes de su universidad? ¿Dan la clase del librito amarillo o los tipos se inventan una para dar clase que mantiene motivada a la gente todo el tiempo? Esa es la pregunta. Ahora, esa pregunta, ¿a qué responde? Ah, bueno, si aquí está el 1, esa pregunta responde a la práctica en la planeación, a la práctica en la metodología, a la práctica en la mediación, a la práctica en el proceso y a la práctica en el objetivo. Entonces, fíjate la relación que tiene la teoría con el instrumento y por qué es necesario que yo ponga el indicador y el número de preguntas que va a dar respuesta a ese indicador. Porque cuando yo vaya a concluir, saco una conclusión de este mapa de derecha a izquierda. Empiezo por hablar de la planeación, la metodología, las mediaciones y cómo se relacionan con el trabajo pedagógico a través de la práctica y cómo eso es una aptitud del profesor. Es decir, cómo el profesor tiene que aprender a estudiar planeación, metodología y cómo mediar el conocimiento para que su trabajo sea satisfactorio con ustedes en el aula de clase, en la práctica. Pero él debe estudiarlo, por eso que está dentro de la aptitud. Entonces, el tema de las categorías es un tema que tiene mucha fuerza, que tiene mucha relación con la base teórica. ¿Okay? Por eso es que yo a ustedes les reviento las crispetas con la base teórica y yo aquí públicamente le pido disculpas a Juan Sebastián, que pobrecito el muchacho, mire, sale en la foto está vestido de negro porque yo lo llevo de luto en luto cada vez que reviso el trabajo. Y es por eso, porque la base teórica es muy importante, pero ustedes tienen que dejarse llevar para que ustedes mismos vayan descubriendo cómo construir esto. Porque malo es que uno se lo haga, porque luego no van a tener cómo defenderlo. ¿Ok? Y lo importante es que usted mismo lo construya. Pues. Bien. Una vez que yo ya tengo el guión de entrevista, yo me ayudé en el guión de entrevista. Como yo soy el que va a leer el guión de entrevista, ¿cómo se llama cuando alguien se copia ya las cosas? Saca algo en un examen para ver la respuesta. ¿Cómo le dicen eso en Colombia, Francisco? Que saca las anotaciones en el examen. La chuleta, la copia. Chuleta, perfecto. Yo me chuleteé mi cuestionario, mire, aquí está el cuestionario. ¿Dónde está la chuleta mía del cuestionario? Aquí, mire, dimensión práctica, pregunta 8A y B. Ajá, dimensión práctica. O sea que acá tiene que estar, mire, 8, 8A, 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 8B, 8B. Claro, porque es que uno no es una máquina tampoco. Entonces yo pongo en el instrumento que mi tutor me dijo varias veces que no. Yo le dije, no, mire, yo eso sí no le voy a hacer caso, porque yo necesito tener mi guía a la mano para después analizar. Yo no me voy a volver loco después tratando de pegar esto. Entonces yo metí dentro de mi instrumento cuáles eran las dimensiones. Y cuando yo iba a analizar, pues estaba más tranquilo porque sabía que la pregunta 8.A y 8.B tenía que ver con la dimensión práctica. Y si me encontraba otro en el camino que tenía que ver con la dimensión práctica, le metía 8.A y 8.B también. Entonces eso nos lleva al guión de entrevista y nos lleva al tema de la gente que yo entrevisté. Entonces, esto es lo que tiene María de los Ángeles en su equipo. Yo voy a empezar a hacer el trabajo desde cero. Entonces, le doy proyecto, nuevo proyecto. ¿Ok? Entonces, pongo aquí semillero. Bien, entonces, se abre un nuevo proyecto desnudito. Voy a utilizar dos cositas acá. Tres cositas. Voy a utilizar lo que dice documento del lado izquierdo, lo que dice código y luego lo que dice redes. Y es que el pobre software no tiene la culpa. Yo al software tengo que darle las entrevistas a través de documentos. Entonces, vamos a meterle al software las entrevistas. Documento. Importar documento, porque el pobre no puede adivinar de dónde va a enlazar las respuestas. Entonces yo le digo, mire, mano, yo hice 3 documentos. Por eso es que yo le aconsejo que 3 o máximo 4. Mire, métame este. Y el software me dice, ok, ya tengo un instrumento de lo que usted aplicó. ¿Qué más hizo? Digo, no, pues tengo otro más. Bueno, métalo. Entonces, pan, llego y le meto el instrumento 2. Esto lo puede importar. Esto está en Word y yo lo importo para acá como Word y él lo convierte en un archivo que él me va a leer. ¿Sí? Entonces, es importante tenerlos en Word. Me dice, bueno, mire, ya tengo un instrumento 1 y tengo un instrumento 2.
¿qué más falta? Y yo, "No, me falta el último". Y me dice el software, pero no me enrede la vida. No, 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 tranquilo. No son sino 3. Entonces meto el instrumento 3. Fíjate que está en Word y aquí lo convierte en un formato que tiene el software. Entonces aquí arriba tengo el instrumento 1, el instrumento 2 y el instrumento 3. Y entonces él me dice, bueno, ¿y usted qué quiere que yo la analice ahí? Yo le digo, no, pues yo necesito saber cómo es el perfil del docente en las aptitudes. Y me dice el software, ¿y usted cree que yo soy adivino o qué? Entonces, ok, entonces yo tengo que meter los códigos. ¿Qué son los códigos? Eso que yo les acabo de mostrar como categorización. Ok, ya le voy a meter los códigos. Entonces le digo, código, crear código. Y le digo, mire, el primer código que le voy a poner a usted es la aptitud. ¿Okay? Después, dentro de la aptitud, que es la categoría, tengo una dimensión, 1.1. ¿Cuál es la primera dimensión que haya? Vamos a verla. Práctica. Entonces me vengo para acá y digo, mire, el 1.1, que es aptitud, es práctica. Pero en el 1.1 hay 1.1.1. Y ese 1.1.1 es el trabajo pedagógico. ¿Sí lo ves? 1 aptitud, 1.1 práctica, 1.1.1 trabajo pedagógico. Y después tengo que decir, mire, ¿sabe qué? El 1.1.1.1 es planeación. El 1.1.1.2 es metodología. El 1.1.1.3 es mediación. El 1.1.2 es evaluación. El 1.1.2.1 es proceso. El 1.1.2.2 es objetivo. El 1.2 es concepción. El 1.2.1 es conocimiento disciplinar. El 1.2.1.1 es pedagógico. El 1.2.1.2 es investigativo. El 1.2.1.3 es ético. Si ven la lógica de cómo ir cargando la cosa, entonces yo tengo que decirle a ese pobre software qué significa todo esto. Desde la categoría, la dimensión, la subdimensión y el indicador. Con los numeritos. ¿Por qué le pongo yo los numeritos? Para yo no enredarme y para que el software no me enrede la vida. Porque si yo lo pongo sin numeritos, yo no veo la lógica del análisis. Entonces el software, vamos a meterle trabajo pedagógico. Tómele una foto de eso, Francisco, para que me lo dicte, por favor. ¿Listo? ¿Ya? Bueno. Francisco, ¿ya fue a merendar o qué? Sí, señor, ya fue capturado. ¿Ya? Ok, perfecto. Entonces, bueno, ¿qué tenemos como 1.1.1? Francisco. No, lean usted la foto, ¿para qué me la pasa? Léala usted. Si 1 es aptitud y 1.1 es práctica, 1.1.1 es el que viene después en la ramita, mire. Es trabajo pedagógico. ¿Ok? Ok. 1.1.1 es trabajo Pedagógico. Bien. ¿Y quién es el 1.1.1.1? Evaluación. Vamos a ver qué sigue en el árbol. Es como un arbolito esto, ¿no? Entonces es planeación. ¿Ok? Planeación. Y eso tengo que metérselo todo el software. Planeación. Bien. ¿Quién es el 1.1.1.2? El otro que sigue en el arbolito. Debajo de planeación, ¿qué dice? Vamos a revisarlo. Metodología. Metodología. Este es metodología. Metodología. ¿Y quién es el 1.1.1.3? Mediaciones. Mediaciones. Muy bien. Se acabaron, ¿verdad? Ah, pero tengo que Sí, seguir metiendo, la primera fase sí. seguir metiendo los demás, ¿verdad? Entonces,
hasta ahora llevamos esto, mire. 1 aptitud, 1.1 práctica, 1.1.1 trabajo pedagógico, 1.1.1.1 planeación, 1.1.1.2 metodología, 1.1.1.3 mediación. Por eso es tan importante la categorización y la operacionalización, porque ese es el puente para usted poder resolver su trabajo. Bueno, así tengo que cargar categoría por categoría, dimensión, subdimensión e indicador. Y queda al final algo como esto. Aquí hay 3 documentos. Documento 1, documento 2, documento 3. Mire solamente el lado izquierdo. ¿Okay? El lado izquierdo, como el índice, la columna del lado izquierdo. Entonces aquí está cargado 1 aptitud, 1.1 aptitud práctica, 1.1.1 trabajo pedagógico, 1.1.1.1 planeación, 1.1.1.2 metodología, y así cada una de las categorías. Eso lo puede cambiar de color. Entonces, en verde está todo lo de la categoría aptitud, hasta el último que es 1.3.1.3. En color ocre está, o mostaza, como quiera, está la categoría actitud, y en color rosado está la categoría creencias. ¿Okay? Entonces, ahí tenemos cargado todo lo que le estoy diciendo, es decir, es transcribir paso a paso lo que está en la categorización al sistema. ¿En nombre de qué? En nombre de códigos. Entonces ya el software entiende, ok, ya, bueno, usted me cargó ya los cuestionarios, yo ya tengo los cuestionarios, ya tengo las categorías. Ahora necesito que me diga qué hacer. Y yo le digo, bueno, mire, en la primera pregunta yo tengo que ver cómo los profesores dan la clase, si la dan con cuadernito amarillo o si no la dan con cuadernito amarillo. Ah, bueno, está bien. Entonces busque una palabra clave que usted quiera que yo le recuerde después. Porque lo que voy a seleccionar ahí son palabras claves que yo necesito que me recuerde después. Porque en definitiva, cuando usted va a hacer un análisis cualitativo, usted va a hacer un perfil de opinión. Y usted lo que necesita recordar es qué opinó él para yo poder hacer la redacción del análisis. Entonces vamos a hacer el ejercicio para uno. A ver, por aquí dice, en bruto, la actividad no la entienden ni ellos. Ok, este docente, mire, este docente no permite descubrir nada. Docente aburrido. Entonces yo le doy, selecciono el pedacito que quiero que me recuerde para poder describir cómo son los docentes y le doy, lo selecciono y le doy botón derecho. Y digo, mire, hermano, créeme una cita con esto. Créeme una cita, mire, recuérdeme esto más adelante. Ok, yo se lo recuerdo. Me pongo encima de la cita y le vuelvo a dar botón derecho y le digo asignar códigos. Y él me va a decir, ok, yo se lo voy a recordar, pero ¿con qué quiere que se lo relacione? Y yo le digo, mire, cuando usted me muestra eso de no me permiten descubrir nada, recuérdeme que esa es la forma como él desarrolla el trabajo pedagógico en la mediación del conocimiento. Es decir, cuando él da la clase, no permite descubrir nada. Entonces, recuérdeme que cuando usted me diga no permiten descubrir nada, tiene que ver con el trabajo pedagógico y con la mediación. Ok, es decir, cómo dan las clases los profesores. Ok, yo le recuerdo eso, pues. Aquí está cargado entonces. Está cargado. Aquí vemos, mira, el trabajo pedagógico y mediación en la compilación de Ana Luis. Ok, bien. Entonces sigo leyendo, digo, promedio una actividad. Mire, si inventan alguna actividad, no la entienden ni ellos. Entonces, no la entienden. Uy, acuérdeme esto que el profesor es muy re malo. Eso me hace recordar al profesor Omaña. Entonces, selecciono lo que quiero que me recuerde. Mire, aparte que me recuerde que no permiten descubrir nada, hágame recordar que ellos mandan tareas que no la entienden ni ellos. Ajá, y cuando mandan tareas que no le... Yo le hago la cita, pero ¿y con quién quiere que se lo relacione? Entonces le digo, asignar código. Pues mire, como ellos mandan tareas que no le entienden ni ellos, pónganlo en evaluación. Póngamelo en evaluación. Y dentro de evaluación, en el proceso de evaluación, es decir, me manda a hacer un trabajo que no lo entiende ni él. Ah, bueno, ok, entonces yo se lo recuerdo. Aquí está. Entonces, cuando me aparezca la cita, no la entienden ni ellos, tiene que ver con la evaluación,
y con los procesos de evaluación. Si un examen que no lo entiende ni el profesor, esos que llegan a mitad de examen a decir, me faltó un datico, ¿saben el problema 4? ¿Por qué no le da? Porque la desviación está mal, entonces me faltó un dato. Igual pudieran haberlo hecho, dice uno como profesor para darse las manos, ¿no? Pero mire, faltó un datico. Eso es. Bueno, eso se debe hacer con cada uno de los cuestionarios. Identificar las palabras claves. Usted ya sabe de qué se trata la primera pregunta. O sea, en la primera pregunta usted lo ve en su operacionalización. Usted en su operacionalización dice, ok, la primera pregunta tiene que ver con qué. La pregunta 1 tiene que ver con todo esto. Aquí está. O sea, que tiene que ver con la práctica. Si el profesor se prepara para la práctica, entonces yo me voy enfocando en las preguntas y digo, ok, el profesor se prepara para planear, cómo es la metodología, cómo el señor me da la materia, cómo hace los procesos de evaluación y con qué propósito evalúa. Entonces yo voy allí, hoy tenemos que hacer la evaluación docente, entonces voy ubicando ahí al profesor. Y hay que hacer eso entonces para cada uno de los entrevistados. Aquí puede estar la entrevista de Juan Sebastián, la entrevista del primer café, y yo le pregunto del primer café, mire, ¿cuán importante es para usted el producto que ofrece? No el producto que ofrezco, eso tiene que ser importantísimo porque a través de ese producto es la única manera que el cliente regrese. Mire, yo lo amarro con el producto. Entonces, yo tengo una variable, tengo una dimensión, perdón, tengo una categoría que se llama producto y yo estoy hablando como dimensión calidad y dentro de la calidad estoy, de la subdimensión tengo la fidelidad del cliente y como indicador tengo la retención del cliente. Entonces yo puedo analizar, me robo el pedacito que dice la calidad del café fundamental para mis clientes. Hago la cita y ¿a quién se la amarro? Se la amarro al 1.1, al 1, al 1.1, al 1.1.1 y al 1.1.1, porque es el que está hablando de producto, de calidad, de fidelidad del cliente y de retención del cliente. Esa cita me va a aparecer al final. Bueno, después que yo ya le he dicho al software todo, ahora el software me va a decir, bueno, ahora qué quiere que le relacione. Y es donde viene un tema de algo que se llama redes, que es el tercer botón que vamos a utilizar. ¿Okay? Entonces yo le digo a ellos, mire, yo necesito que usted me cree una red. La red significa que me pone una dimensión o una categoría y alrededor de la categoría me pone todo lo que dijeron los autores, todo lo que yo cité aquí. Entonces yo le digo, crear red. No le voy a decir crear red, le voy a decir mejor. Me gusta más esta. Red. Mostrar administrador de redes. Entonces me va a decir, ¿qué citas quiere que le traiga para que usted recuerde qué analizar? Yo le digo, mire, mano, yo necesito analizar aptitud. Aptitud práctica, aptitud de conocimiento y aptitud instrumental. Yo quiero sacar la conclusión de producto. Entonces me traigo solo producto. ¿Eso es lo que usted quiere? Sí. Y póngame ahí las citas que yo le dije. Entonces, él le muestra este monstruo que está aquí. Le dice, bueno, usted me pidió que le mostrara la red, ¿ok? Bueno, entonces yo le voy a mostrar la red de la actitud. Déjame ver si puedo mostrar aquí una red que sea más sencilla para poder explicarle. Vamos a sacarla de aquí. Déjame ver si me muestra aquí una red que sea más fácil de ver. Ok, aquí está la red aptitud. Bueno, mire, esto fue lo que usted me dio. Usted me dijo que la red aptitud está relacionada con la aptitud práctica, con la aptitud de concepción del conocimiento y con la aptitud instrumental. ¿A qué se les parece esto? Mire, esta es la misma categorización, pero puesta en un cuadrito. Esto que está aquí es lo mismo que está acá. Eso que les mostré allá es esto mismo. Solo que ya el software me lo transformó en cuadritos y él me dice, ok, aquí tengo su categorización. Ahora, ¿qué citas quiere que le meta? Y ahí es donde viene la parte importante del uso del software. ¿Por qué? Porque yo le voy a decir a él, mire, ¿sabe qué?
de las aptitudes y de la aptitud práctica, yo quiero sacar conclusiones acerca de la planeación. Entonces él me dice aquí del lado derecho, mire, de planeación usted hizo todas estas citas. Ven en el lado derecho, dice, del cuestionario número 1, usted tiene esta cita, esta, la 132, la 133. Del cuestionario número 2, usted sacó estas citas. Del cuestionario número 3, usted sacó estas citas. Y yo le digo, bueno, está bien, vamos a analizarlo. Entonces le doy botón derecho y le digo, agregar vecinos, todos los comunes. Le repito, yo no pretendo que usted aprenda hoy atrás de ello, ¿ok? Lo que quiero que sepa es que existe software y que cuando lo van a utilizar no volvemos a reunir, ya está. Eso es todo. Entonces, todos los comunes. Y salió el hombre araña, ¿yo? Todos esos cuadritos en blanco que están ahí son todas las citas que yo hice, que le dije, mire, recuérdeme esto cuando vaya a analizar planeación. Relacióneme esta cita con el tema de planeación y además con el tema de trabajo pedagógico. ¿Y cómo hago yo entonces para poder analizar esta telaraña? Mire lo que van a hacer. Vamos a poner los cuadritos juntos. ¿Okay? El cuadrito que tiene una flechita lo pongo aquí arriba. Cuadrito con 2 flechitas, con 3 flechitas, lo mando para acá. Cuadrito con 2 flechitas, lo pongo aquí arriba. Cuadrito con 2 flechitas también. Cuadrito con 3 flechitas, lo mando para abajo. Cuadrito con 3 flechitas, lo mando para abajo. 3 flechitas, lo mando para abajo. 3 flechitas, lo mando para abajo. Bien, ¿qué otro cuadro aparece por ahí suelto? Este tiene 4 flechitas. Me lo traigo para acá. Ahí voy viendo cuáles son todas las relaciones que tiene ese indicador. Ya los tengo todos para acá. No, me falta este, que son de 2 flechitas. Falta este, que son de 3 flechitas. Y me falta este, que es de 3 flechitas también. Ok. Bueno, entonces yo voy a empezar a hacer conclusiones. Y empiezo a escribir. Entonces digo, bueno, con respecto a y empiezo así con el mapa. Ahí voy a empezar a crear el perfil de opinión, con todo eso que tengo ahí. Y digo, bueno, con respecto a la dimensión aptitud, los entrevistados manifestaron en cuanto a la aptitud práctica y el trabajo pedagógico que la planeación debe ser flexible y que además de eso, la planeación y la mediación permiten que el conocimiento impartido sea verificable y adaptado a la realidad y aplicable a la vida. Fíjate que me estoy agarrando de lo que ellos dijeron, pero con un montón de palabras que yo utilizo para poder enlazar, construir el párrafo. Eso implica la combinación de la teoría con la práctica a la realidad. Además que la actitud del docente como emprendedor debe ser el eje transversal de las actividades que el docente estimula y desarrolla. Por ser él, tanto en el proceso de mediación como en el proceso de planeación, una persona carismática que si bien también tiene una guía de enseñanza, adiciona situaciones de la vida real. Fíjate que acabo de concluir lo que tiene que ver con planeación y lo combiné con el tema de mediación. Ahora, acá hay otras cositas que se están combinando pues, para poder llegar a esas conclusiones. Adicionalmente, la planeación del docente, y empiezo a mover la flecha para ver con quién se relaciona esto. Ok, con mediación, con proceso y con objetivo. Tiene como proceso tiene como objetivo de la evaluación generar el raciocinio y el entendimiento a través de mapas, debates, círculos de calidad y conocimiento, con actividades fuera del aula de clase en conversatorios sobre temas con terceros, como la conferencia que tuvimos ayer. Por eso es considerado un docente emprendedor que se caracteriza por la innovación constante del conocimiento, al desarrollar actividades con empresas y visitas a emprendedores, desarrollando de esta manera su talento emprendedor de su experticia para abrir caminos y dejar huella.
el docente se reinventa, y vemos con quién está relacionada, con los prácticos. El docente, a través de la planeación y la metodología, se reinventa en cada una de las prácticas, adaptándose a la demanda de las nuevas generaciones, promoviendo el trabajo en equipo y no en forma individual, y también estimula el aprendizaje a través de visitas empresariales para desarrollar el aprendizaje experiencial y aprender de los aciertos y desaciertos. Bueno, esa es la conclusión, la primera conclusión. Y de allí los quiero llevar a cómo se presentan las conclusiones de esto. Mientras agarra ahí la movida, el software que se quedó pegado mientras movía los cuadritos. Bueno, uno tiene que ir moviendo esas telarañas, y por eso le digo que si tienen 3 mejor, porque si tienen 4, 5 o 6 ya son mucho más cuadritos los que van a aparecer. ¿Cuál es el propósito del análisis? Llegar a este nivel de análisis. Ok, yo voy a analizar las prácticas pedagógicas, la categoría de actitud, en la dimensión práctica, en la subdimensión trabajo en equipo, en el indicador planeación. Y aquí está lo que acabamos de resumir en esos cuadros. El docente emprendedor considera durante su proceso de planeación las prácticas pedagógicas que permiten integrar el conocimiento teórico con la realidad emergente en contextos complejos. ¿Qué pasa con el software? El software no me va a construir el texto. El software me va a dar ideas de lo que yo le estoy mandando a citar desde las respuestas de los informantes claves. Y de allí construye entonces uno las conclusiones. Vemos que esto en líneas generales es como el uso del software, ¿no? Entonces voy a salirme un momentito. Ok. Le repito, yo no pretendo que usted hoy aprenda a manejar la TI, sino que sepa que existe el software y cuáles son los insumos que necesita el software. Y que usted luego que cargue esos datos, usted tiene que decir al software qué quiere que le recuerde. Mire, hágame esta cita para yo recordarla más adelante. Y esa cita se la va a poner en un cuadrito. Eso es Atlas TI. Bien. Preguntas. Aquí hay gente que lo va a utilizar. Gladys, no, porque tiene bastantes. Carol, no, porque tiene bastantes. Lady tiene bastantes. María de los Ángeles sí lo va a aplicar y Juan Sebastián también. María de los Ángeles, entendió así como en líneas generales qué vamos a hacer con la información que recojamos, el de la funeraria, el del club, del tenis club y el de la universidad, los 3 informantes claves. Sí, pues es como recoger la información de cada uno, tenerla en Word pregunta por pregunta, colgarla en el sistema, en el software, y luego que la tengan colgada en el software, pues tengo que decirle qué es lo que quiero que analice. ¿Y qué es lo que quiero que analice? Que tengo que cargarle a él cuáles son las categorías que estoy evaluando. Las categorías, dimensiones, subdimensiones e indicadores. De tal forma que yo le diga, mire, recuérdeme esto para poder analizarlo. Que usted va a preguntar en función de las 4P. Mire, estamos hablando de promoción y yo necesito que usted me recuerde que él me dijo que quienes le prestan el servicio de catering hacen promoción a través de volantes. Entonces, recójamelo de volantes y póngamelo cuando yo le dije, ¿cómo es que hace la promoción los clientes? ¿Cómo es que hace la promoción mi competencia? El de Club Tenis dijo que por volantes. El de la funeraria dijo que por redes sociales. El de la universidad dijo que con visitas. Entonces, cuando me aparezca el cuadrito del indicador de estrategia de promoción, me va a aparecer un cuadrito que dice que yo mandé a hacer la cita que dice, a mí me trajeron volante. Otro cuadrito abajo que dice, yo lo vi en redes sociales. Y otro cuadrito que dice, me visita mensualmente. Entonces usted tiene su cuadrito acá que dice su indicador de estrategia de promoción y va a tener esos 3 cuadritos alrededor de lo que le dijeron sus informantes clave. Porque es muy difícil ir leyendo el cuestionario y extraer cómo se hacía antes con un resaltador. Sacaba usted las ideas principales y empezaba a concluir pregunta por pregunta. Y el tema está no solamente en concluir pregunta por pregunta, sino como la telaraña también abarca otros indicadores, eso le va a permitir reforzar su análisis, no solamente en función de una sola dimensión, sino de varias dimensiones,
y no solo de una categoría, sino entre varias categorías. ¿Okay? ¿Qué relación puede tener el producto que ofrecen con respecto a la promoción? ¿Qué relación tiene el producto que ofrecen con respecto al precio? O sea, si dentro del catering venden helado, entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los productos que usted usualmente trae? El del Club Terry le dice, no, traigo helado los fines de semana para los niños. El de la funeraria dice café, sándwich y caldo. Y el de la universidad dice, pues, pastelitos y gaseosa y pizza. Bueno, entonces, cuando le salga el cuadrito de productos, le va a salir estos tres. Pero cuando usted está respondiendo, el producto, el de cuánto está dispuesto a pagar, el de precio, pues. Vamos a hablar de plaza, cómo lo llevan, ¿no? Entonces, okay, tengo acá qué es lo que consumen ellos. Y cuando hablo en plaza, digo, bueno, ¿cómo hacen la logística para poder traer los helados? No, él me pone un carrito de helado, me pone una cava de anime. Ok, está bien. Y el otro, ¿cómo trae el caldo? No, lo preparan aquí en la funeraria. Y el otro, y en la universidad, ¿cómo hacen los pasteles? Pues la verdad es que los traen, lo dejan ahí y se ponen fríos. Bien, entonces yo puedo cruzar una dimensión, perdón, una categoría con otra. Entonces, cuando le digo, ¿qué traen frío? Pues lógicamente los helados tienen que llegar fríos. Pero entonces, en la categoría donde llegan frío el producto a la universidad, yo le digo, mire, recuérdeme que el producto llega frío. Entonces, donde está producto, me dice la universidad compra pasteles y llegan fríos. Entonces, cuando yo voy a concluir, yo digo, bueno, dentro del diagnóstico que hicimos, nos dimos cuenta que en las universidades, el producto que compran más son pasteles y pizzas. Pero en la manera de hacerlo llegar, es decir, la plaza, el manejo logístico, no permite que lleguen en estado óptimo porque llegan fríos. Entonces, fíjate que estoy analizando a través de las respuestas la conexión que hay entre una categoría y otra. Y por eso es que salen tantas ramitas ahí, ¿no? Y es importante conectar los análisis entre las categorías, porque yo no puedo tratar las categorías por separado, o sea, independientes. Pues. Todas las categorías tienen dependencia, todas. Bien, Juan Sebastián, pregunta, ¿usted qué lleva análisis cualitativo? No, profe, pues me tocaría mirar bien ahorita la grabación. No me permitía como tal ver lo que compartía bien en algunos pedazos, entonces ahorita me la comparte para mirarla bien. Listo, no vamos a repetirlo, porque cuando lo hacemos segunda vez la cosa se ve más fácil. Y cuando lo hace tercera vez se ve más fácil todavía. Lo que pasa es que, como todo lo que enseñamos los profesores en el aula se ve fácil y cuando uno va a estudiar le pega unas enredadas. Pero lo que yo les digo, o sea, yo estoy disponible de 6 de la mañana a medianoche siempre que les pueda responder. Y nos reunimos y lo vemos, pues. Pero, ¿qué es importante para ustedes hoy? Dar el paso a construir una buena base teórica que le permita visualizar títulos, categorías, subtítulos, dimensiones, clasificación de los subtítulos, subdimensiones, característica de esa clasificación de los subtítulos, indicadores. Si usted tiene eso, tiene todo. Por eso es que yo le insisto, mire, una base teórica buena facilita el trabajo. Es la manera más fácil de poder llegar a conclusiones y poder crear la propuesta, porque la propuesta la tienes que crear en función de las áreas críticas que tengan que te ayudan a identificar los informantes claves. Bien, ¿quién más pregunta? Ok, voy a explicar nuevamente todo el proceso, se van a dar cuenta que es fácil porque ya no es tan riguroso, porque ya sabemos que tenemos que tener una categorización. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Okay? Voy a compartir acá pantalla nuevamente. Bien, ¿qué es lo primero que hago? Lo primero que hago fue lo que hizo María de Los Ángeles. Proyecto nuevo. ¿Cómo se llama el proyecto? Hola, aprendiendo. Paso siguiente, ya tengo el proyecto. El software me dice, ¿qué vamos a manejar? Vamos a manejar 3 botones. Documentos, códigos y redes. Documentos para poder colgar las entrevistas.
códigos para poder cargar las categorías y las redes para poder traerme todas las citas y que me la ponga alrededor de cada uno de los indicadores para yo llegar a hacer conclusiones. Documentos. Bueno, vamos a colgar los documentos. Importar documentos. Lo traigo desde Word. Importo el primero. Importo el segundo. Importante que los tengan organizaditos, ¿no? Importo el tercero. Listo, ya tengo los 3 documentos. Y el software me dijo, ok, tengo los 3 documentos. ¿Y ahora qué quiere que le busque? Ah, ¿qué quiero que me busque? No, pues vamos a crear los códigos entonces. Vamos a crear códigos. Crear código. El código 1. Vamos a poner alguno de los de ustedes, pues. Producto. 1.1 del producto que quiero analizar. Calidad. 1, esa es la dimensión. 1.1.1 de la calidad. Quiero saber la calidad en función del... a ver, calidad. A ver, de captar cliente. Captar cliente. Y el 1.1.1.1, captar el cliente por el sabor. 1.1.1.2 por el servicio. Por el servicio. 1.1.1.1.3 por la atención. 1.1.1.4 por el producto, aroma porque es café. Ahora viene el 1.1, vamos a poner 1.2. 1.2. Ok, ahora ¿cuál es el 1.2? Bueno, si ya el producto evalúa la calidad, vamos a evaluar la presentación. ¿Esto quién se lo va a decir? Su base teórica. Presentación. Ok, 1.2.1. ¿Qué quiero saber de la presentación? La forma de servirlo. Okay, forma de servirlo. Servirlo. Ok. 1.2.1.1. Para tomar en el sitio. En sitio. 1.2.1.2. Para llevar. 1.2.1.3. Domicilio. Vamos con el 1.3. Vamos a hablar del producto. Vamos a hablar de la temperatura. 1.3.1. Café frío. 1.3.1.1. Café frío, latte. 1.3.1.1. Macchiato. Entonces no voy poniendo tipos de café, sino voy poniendo las características del café frío, porque le voy a hacer preguntas en función del latte. Le voy a hacer preguntas en función de macchiato. Le voy a tener diferentes respuestas. ¿Okay? Y le doy agregar. Entonces él me pone acá los documentos y me pone acá los códigos. Y bueno, ya terminé de cargar todo. Ahora necesito crear una red. Mostrar administrador de redes. Para que no me aparece nada porque yo todavía no he relacionado nada, ¿no? Entonces, tengo que crear la cita. Ok, en cuanto al producto. A ver, aparte de hacer esfuerzo, alguna promoción de investigación. Descubrir, ok, no permite descubrir nada. Es decir, es café más aburrido. Entonces, vamos a crear una cita. Ok, cuando hablemos de café aburrido en cuanto al producto, usted me va a recordar que es aburrido por el servicio. No. Si el sabor del café no me permite, entonces el sabor es el aroma. Quizá puede ser la temperatura. Okay. Recuérdeme cuando diga, no permite descubrir nada, es que no tiene ni temperatura, ni aroma, ni sabor. Y que tiene que ver con la calidad. Recuérdeme eso. Te voy creando las citas. ¿Para qué? Para cuando yo vaya a hacer la red, él diga, ok, ¿qué red quiere que le arme? La de calidad. Entonces me sale esto en un cuadrito, no permitir descubrir nada. Y ya está. Entonces tiene la red esa como la que vimos ahora de mi trabajo y ya está. Y ya de ahí tiene ¿qué?
el mapa a partir del cual yo voy a poder hacer el análisis. Eso es todo. Lo volvemos a hacer. Proyecto nuevo. ¿Cómo se llama? Practicar. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer, Juan Sebastián? Aquí. Juan Sebastián, ¿se fue? ¿Qué tengo que hacer ahora? Hay 3 botones que voy a manejar. ¿Cuáles son los botones que voy a manejar, María de los Ángeles? ¿Cuáles son los 3 comandos que tengo que manejar aquí? Son solo 3 nomás. Profesor Francisco, ¿cuáles son los 3 comandos que tengo que manejar aquí? Documentos, códigos y redes. y redes. Documentos para cargar las entrevistas. Los códigos para cargar las categorías. Y las redes para poder poner las citas alrededor de cada uno de los indicadores y empezar a analizar. Eso es. Entonces, documento, importar documento, metemos los documentos. Paso siguiente, entonces, crear los códigos. Entonces me voy a crear código. Y aquí empiezo a cargar toda la categorización 1, 1.1, 1.1, 1.1. Luego hago las citas, creo la cita. Y luego entonces que crea la cita le voy a asignar el código. Mire, recuérdeme que en esta cita vamos a hablar sobre esto. Y luego entonces aquí hace redes y mostrar administrador de redes. Y seleccionas cuáles son las categorías que quiero crear la red. Es decir, cuál es la categoría que quiero analizar. ¿Okay? Y ya está. Entonces te aparece esa telaraña para poder analizar categoría por categoría, indicador por indicador. ¿Okay? Listo. Esto es Atlas TI en minutos. Esto es como todo. Esto no es difícil. Y como todo requiere práctica. Yo me metí en esta vaca loca porque en la maestría yo había trabajado ya y en pregrado había trabajado análisis cuantitativo con SPSS, con análisis de variables, análisis multivariable, todo eso. Y cuando me metí en el doctorado, un tutor me dijo, no, pero hágalo con cuantitativo. Y le dije, no, me voy a meter con cualitativo. Pero está loco, ¿cómo me lo ocurre? Yo sí, porque quiero aprender. Pues. O sea, si nos vamos a meter en esto, nos metemos para poder aprender. Y tomé el curso con la gente de Atlas TI. Yo duré estudiando Atlas TI como 6 meses. Fue el primer semestre que llegué. No, el segundo semestre aquí en Estados Unidos. Yo me dediqué desde enero 2019 hasta mayo 2019 a aprender Atlas TI. Y me equivoqué como 10 o 15 veces. Y en esencia, después que hice el curso y después me comunicaba con ellos por tutorial y todo eso, me di cuenta que esto era lo que necesitaba manejar, era esto solamente. O sea, esas 3 teclitas de los documentos, de los códigos y luego de las redes, y poner las redes allí, acomodar los cuadritos alrededor y empezar a hacer el análisis. Entonces, luego te das cuenta que no es difícil de manejar, es muy repetitivo. Si esto fuese difícil, no lo hiciera uno. O sea, entonces no es difícil. No es difícil. Lo que pasa es que, a ver, difícil es aprender a leer. Eso es difícil. Y eso lo hace uno por descubrimiento. Por eso que cuando insisten en que, profe, que para hacer un curso de inglés, que no, aprende inglés como los niños. O sea, aprende inglés equivocándose, aprende inglés escuchando cómo la gente le llama a las cosas. De la misma manera aprende uno a manejar estas cosas. Pero, o sea, hay que partir desde cero y tener claro en el espejo que uno no se la sabe todas y nunca se la va a saber todas. Nunca. Entonces, ahí tienen el software, ya María Los Ángeles lo descargó. Eso es una prueba que creo que te permite trabajar por 90 días. Luego uno lo puede comprar como estudiante y creo que vale $45 por 6 meses, me parece que vale. Yo lo tuve que comprar 2 veces, la primera vez para aprender y la segunda vez para poder hacer el análisis. Pero luego te das cuenta que, o sea, esta cosa, no, que eso sea a nivel de doctorado, no, que eso no sea en la maestría, que lo de la maestría. No, chicos, esto se debe dar a nivel de pregrado. Porque usted sabe cuáles son las variables que va a trabajar. Usted sabe cuáles son las que usted sabe qué es lo que va a preguntar. María Los Ángeles sabe qué es lo que tiene que preguntar a la gente.
O sea, ¿de qué le vas a preguntar? Juan Sebastián, ¿de qué le vas a preguntar a la gente que quiere invertir en los cafés? O sea, ¿qué le interesa más? ¿Cómo se comporta el mercado? ¿Cómo se comporta? ¿Qué necesito para poder arrancar? ¿Y cuál es de dónde saco el dinero? Bueno, revisemos una base teórica de qué es un estudio de factibilidad de mercado, qué es un estudio de factibilidad financiera, qué es un estudio de factibilidad técnica para un café. O si queremos hacerlo con las 4P, bueno, entonces, ¿qué espera usted ofrecer a los inversionistas que él va buscando? ¿Qué espera usted ofrecer en un café que sea una franquicia? Él tiene que hablar de estandarización de los productos, tiene que hablar de estandarización de los procesos para tener productos estandarizados, tiene que hablar de la estandarización de los precios, tiene que hablar de la estandarización de la promoción y tiene que hablar de la estandarización del sitio donde se ofrece. Entonces, ¿por qué? Porque la franquicia implica estandarizar procesos. Que si me tomo un café Juan Valdez aquí y otro me lo tomo en España, otro me lo tomo en Bogotá, otro me lo tomo en Cúcuta, todos sepan igual. Entonces, esa estandarización es una serie de preguntas bien importantes. ¿Que las quieren hacer a través de producto, precio, plaza, promoción? Perfecto. Entonces, revisa producto como tema principal. ¿Cuáles son las características de los productos? De acuerdo a 4 autores. ¿Okay? ¿Cuáles son las características? Dentro de esas características, ¿qué lo define? Entonces ya tengo la categoría, la dimensión, la subdimensión y el indicador. Y lo siguiente es hacer la pregunta. Por eso yo no puedo llegar con un instrumento y decir, no, lo tengo listo. No, ya, espérate. ¿De dónde lo sacó? ¿Dónde está la teoría? ¿Dónde está la categorización? ¿O dónde está la operacionalización? ¿Para qué? Para que nosotros podamos amarrar la teoría con lo que usted quiere preguntar. Entonces, ahí generamos un equilibrio. No, que voy a averiguar utilizando la triple capa de Joyce. Ok, estoy en triple capa de Joyce. Déjenme compartir aquí algo. Si quieren trabajar con triple capa. Para poner un ejemplo de cómo hacer cómo identificar ese tema de la triple capa. Déjame ver algo por acá que hace un rato me llamaron para eso casualmente. Atrás de Joseph, aquí está. Ok, veamos. Triple capa. 1, 2, 3. Ok. Estos son iguales. Un momentito. Suministro también es igual. Paciencia, pueblo. Ok, este es. Bien. Profe, que yo quiero trabajar con la triple capa. Ok, perfecto, está bien. Veamos entonces la triple capa. Aquí está. Categorías. Económica, medioambiental, social. Dimensiones. La dimensión del cliente, la dimensión de los procesos y la dimensión económico-financiera. Ok. Subdimensión. La subdimensión de los clientes son segmento, canales, relación de cliente. Subdimensión de los procesos, los socios, los recursos y las actividades. Subdimensión económica financiera, costos e ingresos. Ajá. Y después de las subdimensiones vienen los indicadores. Ok. En cuanto a los socios, hay un indicador económico que habla de los socios, de los socios como aliados claves, hay un indicador medioambiental que habla de las comunidades y hay un indicador social que habla de las comunidades locales y un indicador medioambiental que habla de los suministros y su contratación. Pregunta acerca de los socios. ¿Hasta dónde sus proveedores terminan teniendo un papel importante en los procesos que usted desarrolla dentro del café? ¿Hasta dónde sus proveedores son amigables en sus procesos con el medio ambiente? ¿Hasta dónde sus proveedores son responsables socialmente con la comunidad local? Los proveedores de café en grano, apoyan el desarrollo de la comunidad local de productores de café. Los productores de café en grano hacen procesos para la recolección, para la siembra, recolección, clasificación y lavado del café con actividades, con procesos amigables con el medio ambiente. Entonces, fíjate que estamos llegando con estas 3 capas a definir
¿cómo se llama? Las categorías, las dimensiones, las subdimensiones y los indicadores. Pero ¿cómo sé yo de dónde voy a sacar eso, profe? Vaya a leer teoría. Si usted lee teoría y lee lo que significa el análisis de coherencia horizontal y lee lo que significa el análisis de coherencia vertical, va a entender esto, va a saber cómo armarlo. Va a saber por qué cada uno de estos colores corresponde a una categoría y cada grupo de los que está dentro, que se divide así, 3, 3 y 2, corresponde a una subcategoría y cómo cada una de estas dimensiones, que se llaman dimensiones dentro de los canvas, pues yo no tengo la culpa que se llamen dimensiones, pero cada uno de estos cuadritos corresponde entonces al indicador. El indicador de socios. ¿Cuántas preguntas vamos a hacer acerca de socios? ¿Sí? Un montón, porque vamos a hacer preguntas de los socios a nivel económico, de los socios a nivel de responsabilidad social y de los socios a nivel de sostenibilidad medioambiental. Esa es una manera de hacerlo. Esa es una de las formas de hacerlo. Entonces, si van a utilizar esto, esa es una manera de generar su categorización. Y luego, entonces, yo cuando vaya a hacer el análisis, yo tendría que cargarle primero cargarle los cuestionarios, lógicamente, y cuando yo le voy a cargar ¿cómo se llama esto? Los códigos al software, voy a tener que decirle 1, económico, 1.1, clientes, 1.1.1, clientes, segmento, 1.1.1.1, estrato socioeconómico, género, inversiones, tendencia al emprendimiento, tendencia hacia la atención en responsabilidad social, tendencia hacia la responsabilidad medioambiental. Todo lo que me interesa saber de este. 1.1.1.2 canales. Y ahí voy sacando entonces cómo piensa usted que debería hacerle llegar el producto a los clientes si usted fuese una franquicia de café. ¿Cómo establecería las relaciones de clientes si usted fuese una franquicia de café? Y luego 1.2. Está todo lo de los procesos. 1.2.1, socios. 1.2.1.1. De ahí viene entonces la pregunta. Y la pregunta será, si usted va a montar una franquicia de café, ¿cuáles considera son los principales socios para usted? Desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista de las comunidades locales en sus proveedores, desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. Y ahí empiezan a preguntarle, ¿cuáles considera usted son sus grupos de interés? 1.1.2.2, recursos. Y empieza uno a sacar preguntas para los recursos como esta que están acá. Miren. Aquí están las preguntas. Esto es un ejemplo de las máquinas de café. Entonces, proveedores de máquinas de café, fabricantes de máquinas de café, ¿okay? Canales de distribución, patentes de sistema, marca. ¿Bien? Entonces, hay que meterse muy bien en la teoría. Eso es lo que yo siempre les digo, miren, métanse muy bien en la teoría. Porque la teoría les va a definir todo. La teoría les va a marcar el camino. Si usted no tiene una buena teoría, y una buena teoría no es difícil de hacer. Una buena teoría lo que hay que crear un esquema. Es un esquema lo que usted necesita tener. Usted tiene el esquema claro, camina claro. Títulos principales, títulos secundarios, eso es lo que hay que buscar. O sea, ¿cuál es el título principal? Tengo cuántos títulos principales tengo en las bases teóricas. Tengo un título principal, tengo 2 títulos principales. ¿Cuántos títulos principales tengo en una base teórica? Y de ahí entonces empiezo a sacar, ¿qué? Empiezo a sacar las dimensiones, las categorías, las dimensiones, las subdimensiones, ¿ok? Te voy a compartir algo más antes de irnos, para que vean cómo estructurar, por qué es importante estructurar la base teórica. Miren. Okay. Esto es marco referencial de la base teórica. ¿De qué se habló ahí? Emprendimiento, docencia y complejidad. Y ahí está, ¿qué es el emprendimiento? ¿Cómo se define el emprendimiento? ¿Cómo se clasifica el emprendimiento? ¿Qué es la docencia? ¿Cómo se clasifica la docencia? ¿Qué es la complejidad? ¿Dónde nació la complejidad? ¿Cómo se clasifica? ¿Quién la define? Prácticas pedagógicas. ¿Qué son prácticas pedagógicas? ¿Cómo se relacionan? ¿Cómo se practican? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Cuándo?
Espacios abiertos, ¿cómo, por qué, dónde, cuándo? Entonces, cuando usted va a profundizar en una teoría, vamos a hablar solo de emprendimiento, título principal. Subtítulo, emprendimiento y sus orígenes. Y aquí están todos los teóricos. El que habló del tomador de riesgo, el que habló del previsor de líder por allá en el siglo XVII, el que habló de trabajo superior, el que habló de innovador, el que habló de sumamente inteligente. Y ahí están todos los autores durante los últimos 3 siglos hasta lo que se plantea ahorita, 2018. Entonces, la teoría es importante. A este nivel de profundidad, ¿usted puede hacerlo? Claro que puede hacerlo. O sea, ahí tiene el libro que les compartí ayer, que lo tienen por allí también, de modelos de negocio. Y está el libro de modelos de negocio donde explica solamente la capa económica. Si usted quiere analizar solo lo económico sin meterse para lo medioambiental y lo social, se mete por Osterwalder. Osterwalder le define todo lo que tiene que ver con la capa económica. Y usted se casa con la capa económica. Entonces, como estoy analizando la capa económica, ya la capa económica no puede ser la categoría. ¿Por qué? Porque estoy analizando la capa económica y dentro de ella tengo diferentes cosas. Entonces, las categorías que yo voy a analizar de la capa económica termina siendo la categoría de clientes, la categoría de procesos y la categoría económico-financiera. Esas van a ser las categorías. Y las subcategorías, cuando me meto en clientes, entonces tengo segmento de clientes, canales y las relaciones con los clientes. Esas son las subcategorías. Y luego entonces vendrán los indicadores. Indicadores de segmentos, indicadores de canales, indicador de relación con clientes. Esa es otra manera de hacer el trabajo, Juan Sebastián y María Los Ángeles, si quieren trabajar solo la capa económica. Es más conocido el Canvas solo de capa económica que el de triple capa. El de triple capa tiene como unos 2 años y medio, 3 años digamos, en la palestra de las escuelas de negocio. ¿Okay? Que hay gente desarrollando trabajo en eso en la universidad, sí. Hay gente que tiene trabajo de grado utilizando las 3 capas. Pues. ¿Okay? Pero, bueno, ahí les dejo, ojalá les sea útil la información. Lo que les digo es que no le tengan miedo a esto. Lo importante es que hay que saber que existe y que yo esté ahí disponible para apoyarles. Y lo que sí deben hacer es la construcción teórica. Y la estructuración teórica es muy importante. Muy importante. Porque es donde sale todo. Lo que usted va a estudiar, lo que usted va a preguntar, lo que usted va a concluir y lo que usted va a proponer. Uno no puede empezar a hablar de los zapatos y ni siquiera tiene las trenzas en la mano. Entonces, hay que empezar a armar todo pasito a pasito, ¿ok? Bien, preguntas. Nada, quedan dormidos todos, miren. Carlos no habló, no apareció. Gladys por allá, quién sabe qué está por allá merendando. Andrea también está merendando. De todas maneras, esto lo estamos grabando, creo. Y en un rato, pues, les compartiremos el video, lo tienen ahí en el grupo. Francisco también se fue, me dejaron solo aquí. No, nada, aquí estamos. Bueno, cualquier cosita me avisa. Ahí tuvieron 2 semanas los 2 cursos resumidos, lo de SPSS y lo de Atlas TI, el análisis cualitativo y el análisis cuantitativo. Y son de las 2 herramientas más utilizadas y no son difíciles de utilizar, es que hay que meterle mano y atreverse a hacerlo. El tema está en la información que yo voy a tener a la mano para sentarme a cargar el sistema. Eso es lo complejo. O sea, ese es el siguiente paso. O sea, la información que yo necesito tiene que tener una buena base teórica para poder hacer un buen instrumento, para poder recoger la información, para luego meternos a poder analizar, ¿no? Eso es. Vemos que hemos tratado de resumir en el semestre todo lo que tiene que ver con el proyecto hasta el análisis. O sea, ¿okay? Faltaría como la creación de la propuesta, pero la propuesta va a depender de por qué base teórica se meta. Si usted se mete por 4P, la propuesta tiene que venir orientada hacia el área crítica de las P. ¿Cuál de las P son las más críticas? Y generar propuestas en función de esas 4P. Usted se mete por las 5 fuerzas, ¿cuál es la más crítica? Usted se mete por las 3 capas, ¿cuál es la más crítica? Usted se mete solo por la capa económica, ¿qué es lo más crítico? Lo de los clientes, lo de los proveedores o lo económico financiero. Y de ahí es donde sale la propuesta entonces. Pero yo no puedo hacer una propuesta si no conozco primero el sector. Primero tengo que conocer el sector. Bueno, lo voy dejando porque tengo clase en 1 minuto, ¿ok? Listo, Alfonso. Muchas gracias. Muy amable por la explicación y los temas abordados el día de hoy. Gracias. Listo, profe. Muchas gracias. Vale, siempre la orden.